A ver, ¿dónde me quedé? Ah, caso fortuito, fuerza mayor. Bueno, causales de justificación o exoneración del daño por hecho propio. Claro, si yo ocasiono un daño, ¿cuáles son las causas que eventualmente no hacen que ese daño me sea imputable? Fuerza mayor y Legítima defensa, estado de necesidad, autoayuda. Tres son. El libro no tiene nada sobre eso, ¿no? Si por ahí alguien logra encontrar en el libro algo sobre esto, estaría bueno que leer un poquitito, ¿verdad? Ok, siguiendo. Caso fortuito y fuerza mayor en la responsabilidad extracontractual por hecho propio. ¿Por qué dice por hecho propio? Porque está también la responsabilidad por hecho ajeno. Hay que acordarse de la responsabilidad sin culpa, ¿verdad? El caso de la empresa de mudanza. Esto todo es por hecho propio. Lo que vos hayas hecho y directamente haya ocasionado un daño. ¿Qué te exime? Legítima defensa, estado de necesidad o autoayuda. Cuando hablamos de caso fortuito y fuerza mayor, dice en la responsabilidad extracontractual por hecho propio. Concurrencia de la culpa con el caso fortuito o la fuerza mayor. Responsabilidad extracontractual por hecho propio. La culpa ajena de la propia víctima o de tercero por quien no se debe responder. Vamos a ver eso, la responsabilidad por hecho ajeno, que es lo que mencionábamos, ¿verdad? En el Código Civil 1842 dice: el que cometiere un acto ilícito actuando bajo la dependencia o con autorización de otro, compromete también la responsabilidad de éste. El principal quedará exento de responsabilidad si prueba que el daño se produjo por culpa de la víctima o por caso fortuito. ¿Qué es culpa de la víctima? La culpa, en este caso del daño, fue de la víctima. Y el caso fortuito, lo que no se puede prever, no se puede evitar. Entonces, si la responsabilidad es por hecho ajeno, el caso fortuito y la culpa de la víctima le eximen a la gente. cuando es por hecho ajeno. Cuando es por hecho ajeno. No se me ocurre un ejemplo. Dice, los padres son responsables por los daños causados por los hijos menores que habitan con ellos. Eso es responsabilidad por hecho ajeno. Los directores por los alumnos. Los tutores y curadores son los tutores y curadores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapaces que estén a su cargo y habitan con ellos. Los directores de colegio y los artesanos lo son por los daños causados por sus alumnos o aprendices menores de edad mientras permanezcan bajo su custodia. Eso es responsabilidad por hecho ajeno. El incapaz queda obligado por sus actos ilícitos siempre que haya obrado con discernimiento. O sea, si el adolescente obró con discernimiento, queda obligado él. Pero por lo general responden los padres, tutores o directores, si hablamos de un incapaz. Porque ese es el ejemplo más habitual de la responsabilidad por hecho ajeno. Si mi hijo le rompió la boca al hijo de mi amigo, respondo yo como papá. Pero si el amiguito de mi hijo tuvo luego la culpa, no respondo yo. Porque ya hablamos de culpa de la víctima. Y se fue por caso fortuito, tampoco respondo yo. Por los actos de mi hijo. Hablando siempre de la responsabilidad por hecho ajeno. Los funcionarios públicos serán responsables en forma directa y personal. Esto nosotros dimos en derecho político. Por los actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Si un juez incurre en prevaricato, si un médico incurre
en una mala praxis, responde el médico, responde el juez. Subsidiariamente responde el Estado. Si es que el funcionario no puede responder por sus actos, ¿verdad? Los autores y copartícipes responderán solidariamente. O sea, si hubo más de una persona que participó en la producción del daño, responde solidariamente. ¿Qué quiere decir ello? Que se hace responsable también del 100% de la indemnización. El Estado, los municipios y los entes de derecho público responderán subsidiariamente por ellos en caso de insolvencia. O sea, el juez incurrió en prevaricato y ocasionó un daño patrimonial a mi empresa. Si el juez no tiene plata para reponer el daño, responde el Estado. Y después el Estado le va a cobrar al juez. Eso es que responderá subsidiariamente. Ante la imposibilidad del agente estatal de responder por los daños, responde el Estado. Después el Estado va a arreglar con el agente. Todos estos casos son relativos a la responsabilidad sin culpa, la responsabilidad por hecho ajeno. Acá no hay culpa del padre, no hay culpa del Estado, no hay culpa del director ni del artesano. Es la culpa del hijo, del aprendiz, del alumno, del funcionario público. Sí, está claro. Pero el artesano, el director, el padre, el Estado queda obligado. Por eso hablamos de responsabilidad por hecho ajeno. Otro hizo la macanada, pero yo tengo que responder. Esa es la figura. Esto lo habíamos visto en administrativo, Suazo. Sí, la responsabilidad del funcionario público. 106, Constitución Nacional. En esa línea vamos a ver la responsabilidad por acto del dependiente o autorizado. Mi empleado. Condiciones para activar esta responsabilidad. Hay 3 condiciones. La relación de dependencia, la relación entre la función y el daño y el acto ilícito. Acá se me ocurre un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo una empresa de algo y tengo funcionarios a mi cargo. Y yo le digo a mi funcionario, hace esto. Y eso que hace mi funcionario ocasiona un daño, pero es en el ejercicio de su actividad laboral. Eso que yo le autorizo a hacer, en esa relación de dependencia que hay entre él y yo, produce un daño. Entonces yo me hago cargo, ahí se activa la responsabilidad por acto del dependiente. ¿Y de quién es la responsabilidad? Del principal, del empleador. ¿Cuáles son algunos eximentes? El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no engendra responsabilidad alguna. O sea, puede haber un daño, puede haber un hecho dañoso, pero puede no haber daño. O sea, no hay nexo causal. Pero entonces no es responsabilidad, ¿verdad? Exacto. Sí, Ahí no hay, por eso es un eximente, no hay responsabilidad ahí. Yo le autoricé a que haga eso, hizo eso, pero lo que hizo, el hecho dañoso que hizo, no produjo un daño en la víctima. Por lo tanto, no hay imputabilidad, no engendra responsabilidad alguna. Si en la producción del daño hubieran concurrido su autor y el perjudicado, la obligación y el monto de la indemnización dependerán de las circunstancias y del perjuicio que haya sido causado por una u otra parte. O sea,
Si la víctima y el autor del daño concurrieron en la producción del daño, el juez va a decir, bueno, no fue toda la culpa acá del autor, también hubo un poco de culpa del perjudicado. Entonces ahí el juez va a decir el monto, va a decidir por el monto de la indemnización. Ya. Porque puede ser una culpa, Es de ambas partes. creo que se llamaba culpa concurrente. De ambas partes. Sí. El que obra en legítima defensa no es responsable del perjuicio que causa al agresor. ¿Se acuerda que hablamos hace rato de eso? Eximente de la responsabilidad Estado de civil necesidad, contractual, legítima. legítima defensa, estado de necesidad y autoayuda. Son las tres causas que te eximen de cualquier tipo de responsabilidad civil extracontractual por hecho propio. Por hecho propio. El que deteriore o destruya cosa de otro, o hiera o mate al animal ajeno para evitar un peligro inminente propio o ajeno, no obrará ilegalmente si fuere necesario para evitar el peligro. Feroz bulldog va a venir a morderle a mi hijo de 6 meses. Por supuesto que le va a meter un escopetazo por la nuca al bulldog si le va a morder a mi hijo. En esos casos, como trato de evitar un peligro, estado de necesidad, ocasiona un mal menor para evitar un mal mayor, porque la vida de mi hijo vale más que la vida del perro, quiero creer. Entonces, en este caso, no hay responsabilidad civil extracontractual. Si el autor del daño ha causado el peligro, sí estará obligado a indemnizar. Yo luego abrí la puerta para que salga el perro y después le quiero matar al perro. Yo luego creé el peligro. ¿Para qué yo abro la puerta? Si yo sabía que el perro iba a salir y le iba a comer a mi hijo. Si el acto ilícito es imputable a varias personas, responden todos solidariamente. Entre 3 personas le tuvimos que matar al perro. Todos respondemos por los daños. Al 100%. Solidariamente. No incurren en responsabilidad por actos ilícitos los afectados por trastornos generales y persistentes. Claro, pues no hay pues discernimiento ahí. Porque están privados de discernimiento, pues. Perdón. Salud. Gracias. Si la turbación de las facultades mentales del autor del perjuicio fuere debida al uso de bebidas alcohólicas, drogas, quedará obligado a indemnizarlo, a menos que pruebe haber sido puesto involuntariamente en ese estado. Si yo sufro de esquizofrenia, no cuento con discernimiento, por lo tanto no soy imputable por responsabilidad en los actos ilícitos. Si me inyectaron una droga, no soy responsable, yo no me suministré esa droga. Ahora, si yo me fui, me empedé, sí. Y los menores de 14 años, ¿por qué? Porque la ley presume que los menores de 14 años no cuentan con discernimiento. Entonces, estas son las causas que eventualmente te eximen de cualquier tipo de responsabilidad por actos ilícitos. ¿Por qué? Porque la gente no va a ser imputable, ya sea por falta de discernimiento o porque es un niño, es un menor de 14. Esto ya vimos, ¿verdad? Y en caso de que sea menor de 18, Sí hay responsabilidad. Menores de 14, ¿o no? viste el ejemplo del auto que yo te di la vez pasada. Sí. Pero Pero si... por ley no está permitido, salvo que los padres le autoricen. Dice la ley Ajá. más arriba, si el adolescente cuenta con discernimiento, sí es imputable.
O viste que agarra el auto sin autorización, o sea, el papá se está por morir, ponele, y Sí. agarra el auto y él no tiene autorización, ni tampoco tiene registro, no tiene nada. Y agarra Estado el de, auto y estado, estado de necesidad. estado de necesidad, exactamente. Se estaba por morir el viejo, teníamos que llevarle como sea. Y bueno, en llevarle como sea, rayamos algunos autos. Pero era salvar su vida o que se muera, ¿verdad? Entonces hay un estado de necesidad. Pero eso hay que demostrarlo, ¿verdad? Ok, siguiendo con este tema de la responsabilidad sin culpa. Porque esto es muy importante. Ese es por hecho ajeno, ¿verdad? Sí, hace rato vimos a la figura de la responsabilidad por hecho ajeno. Mi hijo le rompe la cara a su compañerito de colegio. El empleado, obedeciendo una orden, una autorización, ocasiona un daño. Los directores. El empleado público hace una matiufiada, el Estado tiene que hacerse cargo, subsidiariamente. Ahora, esa es la responsabilidad por hecho ajeno. Ahora vamos a ver a la responsabilidad sin culpa, que es la responsabilidad civil objetiva, porque no hay ni culpa ni dolo. Ese no es el caso del chofer que trabaja para la empresa. Puede ser. Puede que no tanto. Voy a leer. Llamada también responsabilidad civil objetiva. Por eso hago la aclaración, no quiero confundir, porque quizás en algún punto habré dicho responsabilidad también sin culpa. Esto que acabamos de ver acá, es responsabilidad por hecho ajeno. El padre responde por sus hijos, el tutor responde por su pupilo, el director responde por los alumnos, El Estado por los funcionarios. el Estado por los funcionarios, el maestro por los aprendices. Eso es responsabilidad por hecho ajeno. Cuando hablamos de responsabilidad sin culpa, hablamos de la responsabilidad civil objetiva también. Dice en vistas de que aquí no importa el dolo o la culpa. Claro, acá no sirve la teoría subjetiva, acá no se mira la intencionalidad de la gente, acá lo que se centra es en atribuirle la responsabilidad a alguien. Se produjo el daño, alguien tiene que hacerse responsable, no puede ser que nadie no pague el daño que se produjo. Acá no entra la ley del Ñembotadú, ¿verdad? Alguien tiene que pagar. Estas responsabilidades objetivas, dice Martínez Simón, presumen que el daño se produjo por el hecho descrito en la norma. O sea, la norma lo establece algunos presupuestos y establecen la obligación de indemnizar salvo que se demuestre que se produjo una causal de exhibición. Nuevamente tenemos algunas causales de exhibición. Demostración que estará a cargo del mismo sujeto llamado a responder. Él tiene que demostrar que no es culpable. Quien si no pudiere demostrar dicho extremo no podrá eludir su obligación. ¿Cuáles son los casos de responsabilidad sin culpa? Son 5. Perdón, son 7. 7 nomás son. Sí, son 7. Riesgo creado, artículo 1846. Paso a leer. Esto dijo el profe que iba a salir. Sí. Leo el artículo. El que crea un peligro con su actividad o profesión, por la naturaleza de ellas o por los medios empleados, responde por el daño causado, salvo que pruebe fuerza mayor o que el perjuicio fue ocasionado por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, por cuyo hecho no deba responder. Si yo tengo una metalúrgica y mis empleados trabajan con soldaduras,
con calderos, con hornos de fundición, estoy creando un riesgo para la actividad laboral. Y si ese trabajo produce un daño en mis empleados, yo tengo que asumir la responsabilidad por el riesgo creado. Lo que se puede. Salvo que se pruebe Fuerza mayor. culpa de la víctima o la culpa de un tercero. Su compañero de trabajo luego fue el que le empujó y se cayó por el caldero y se quemó. Pero si manipulando el caldero salta un... ¿Cómo es que se llama? Una escoria. La escoria es el resto del metal que flota cuando se funde. Y le quema la cara. No es culpa del operario, no es culpa del compañero. Yo asumo la responsabilidad por el riesgo que supone la actividad para la cual le contraté a esa persona. Eso es responsabilidad por riesgo creado. Si yo soy un ingeniero civil y tengo mi constructora y a mi albañil se le cae por su cabeza un pedazo de concreto que se soltó nomás, no por la culpa de nadie, yo me hago cargo de los gastos. Riesgo creado. Cosas inanimadas. Artículo 1847. El dueño o guardián de una cosa inanimada responde por el daño causado por ella, si no prueba que de su parte no hubo culpa. Cuando el daño se produce por vicio o riesgo inherente a la cosa, solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad, acreditando culpa de la víctima o de un tercero. Siempre culpa de la víctima o de un tercero es lo que te exime de la responsabilidad. Por quien no deba responder, el propietario o guardián no responderá si la cosa fue usada contra su voluntad expresa o presunta. No quiero mentirle, no sé a qué se refiere con cosas inanimadas. Yo soy el dueño de un taller de autos. Y yo le dije a mi empleado, no vaya que usar ese auto no anda. Tiene problema de tren delantero. Pero ese auto es parte de los trabajos que estoy haciendo en mi taller. Y el empleado se va y usa el auto contra mi autorización. Eso no es responsabilidad. Y se revienta el empleado del taller. Esa cosa inanimada le ocasionó un daño. Estoy inventando así sobre la marcha. ¿Verdad? No sé si en el libro habrá un ejemplo sobre Es eso. lo que vos estás leyendo no es el código. Lo Ya. escribieron acá. Eso podría ser cosas inanimadas. El riesgo creado supone la actividad que te ocasione un daño. Cosa inanimada puede ser un artefacto que te ocasione un daño. ¿Quién se hace cargo? El dueño o guardián de esa cosa inanimada. Persona privada de discernimiento. Artículo 1850. En caso de daño causado por una persona privada de discernimiento, si el perjudicado no ha podido obtener la reparación de quien la tiene bajo su custodia, bajo su cuidado, los jueces pueden, en consideración a la situación de las partes, condenar al autor del daño a una indemnización equitativa. Si hay un loco, como es que decía esta señora, se fue ahí en el bajo, medio sano, y después ya vino. Con eso. Si hay un loco suelto por la calle, que estaba bajo el cuidado de Juan Esteban, y se escapa, y me ocasiona un daño, ¿quién se hace cargo?
Juan Esteban la tenía bajo su cargo. Juan Esteban me tiene que reparar el daño. Pero si Juan Esteban no puede repararme el daño, la ley me habilita a reclamarle al loco. Parece medio tirado de los pelos esto, ¿verdad? Pero sí, el artículo... Esto va a salir en el examen. Ya. ¿Sabes cómo? Por la responsabilidad, como, ¿cómo se llama? La figura esta que, Sin culpa. o sea, no, el interdicto no. Cuando está loco y vos le manejas toda su, ¿cómo se llama esta figura? Vos le Y manejas sí, todas sus cuentas. la tutela es por la tutela No, pero, interdictoria. sí, pero en caso de locura, que no, Y ¿cómo se sí, llama? interdictos son los interdictos. Interdicto, ¿no? Ahí está. Ese. Claro, si el interdicto porque está loco, Justo salió a la vereda a ponerle y empezó a tirar piedra. sí, Y estaba a mi cargo. O sea, yo no lo pude detener. ¿quién se hace cargo? Claro. O sea, en teoría soy yo el responsable. Sí, Pero como no tengo medios, entonces pasa a la a la, parte a la propia persona, factora, exactamente. Porque el sí loco, tiene disponibilidad. claro, O sea, yo no tengo plata para poder responder. exacto. Responde el loquito. Claro, solidariamente, exactamente. Ahí está. Eso, yo estuve mirando los exámenes anteriores y eso va a Sale. salir. Bueno. Después dice cosas que caigan o sean arrojadas desde una casa o sus partes. Esto dimos nosotros en civil personas, en civil reales. Dice, el que habita una casa el que habita una casa o una de sus partes responderá por el daño proveniente de las cosas que de ella caigan o fueran arrojadas en un lugar indebido. Si viene Juan Esteban a visitarme a casa a tomar tereré y se le cae una teja por su cabeza, yo tengo que hacerme responsable. Si de mi casa se lanza una piedra e impacta por el auto de Juan Esteban, que está en la calle, yo como dueño de casa me hago responsable. Eso quiere decir cosas que caigan o sean arrojadas de una casa o sus partes. Eso es responsabilidad civil sin culpa. Yo no tuve la culpa que se le haya caído la teja a Juan Esteban cuando estaba en casa, pero yo respondo por los daños. Tampoco tengo la culpa de que Karen haya arrojado la piedra, pero yo respondo por los daños. Algo así funciona esto. Después dice el 5, responsabilidad colectiva. Martínez Simón entiende que el artículo 1851 es también fundamento de esta responsabilidad en vistas de que las cosas arrojadas o caídas pueden venir de un edificio, caso en el que todos los del edificio son responsables colectivamente por el daño y responden por él. Cabe mencionar que la responsabilidad civil colectiva fue un tema de su tesis de doctorado, en el que por cierto obtuvo la... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chupa media! Perdona, ahora no voy a tomar tiempo. Y porque dice, por cierto obtuvo la máxima calificación de manera que no podemos olvidarlo. Chile, ya, venga. Lo que quiere decir acá es que si Juan Esteban vive en el piso 15 del FIL, yo vivo en el piso 9 y José Pablo vive en el piso 4 y se cae una piedra por el auto de Johanna, solidariamente Juan Esteban que está en el piso 15, yo que estoy en el piso 4 y José Pablo que está en la planta baja, tenemos la responsabilidad de reparar el daño. Eso es responsabilidad civil colectiva.
condóminos. Por lo tanto, todos los habitantes del edificio son responsables. Interesante la figura, la verdad. Nuevamente, en esa línea de la responsabilidad sin culpa. Animales feroces, 1853. ¿Quién va a tener un jaguarete en su casa? ¿Verdad? El propietario de un animal o quien se sirve de él durante el tiempo que lo tiene en uso es responsable de los daños ocasionados por el animal, sea que estuviese bajo su custodia o se hubiese escapado o extraviado, si no probase caso fortuito o culpa de la víctima o de un tercero. Mi perro le muerde a Juan Esteban, ya sea que mi perro se haya escapado, ya sea que mi perro esté dentro de la casa. Yo respondo por lo que le hace el Tano a Juan Esteban. No creo que te muerda, ¿verdad? Pero ¿Cómo se determina si el animal es feroz? es feroz. Y mi perro no es un animal feroz. No, mentira, no sé. La verdad que no sé. Yo imagino un animal salvaje, ¿verdad? Yo imagino esto estando en el zoológico. Viene un orangután, se escapa de su jaula y me da un soco, un soplamoco, como se suele decir. Ahí responde, en este caso, el jardín botánico, ¿verdad? Porque son los propietarios del animal feroz. Perdón, animales no feroces, perdón. Animales no feroces. Disculpen, por favor. Animales no feroces. 1853. 1854 es animal feroz. El taxi, el 1853 es mi perro, mi pan, muy feo es, mi mono que está en casa. Animales no feroces serían animales domésticos, ¿verdad? Y los animales feroces sí. Acá sí entra el jardín botánico. Dice en 1854, el daño causado por un animal feroz siempre será imputable al dueño o guardián, aunque no le hubiese sido posible evitar el daño, aunque el animal se hubiese soltado sin culpa de ellos. Estoy en el botánico un día, un domingo, y sale un gorila y me da un soplamoco. Es la culpa del guardián o del jardín botánico, de las autoridades. Responder por lo que haga el orangután. Eso es animal feroz. Y animal no feroz, si Tano le muerde a Juan Esteban,
peligro con su actividad o profesión por la naturaleza de ellas o por los medios empleados responden del daño causado, salvo que fue de fuerza mayor. Ahí está la fuerza mayor, por ejemplo, como un eximente de la responsabilidad, o que el perjuicio fue ocasionado por culpa de la víctima de un tercero. Entonces tenemos tres eximentes de la responsabilidad y ahí: fuerza mayor, culpa de la víctima o responsabilidad de un tercero. Esto cuando hablamos de la responsabilidad civil extracontractual, bajo la figura de la responsabilidad sin culpa. En 1847 también habla de culpa de la víctima de un tercero. En 1848, no, 1850, no habla ni culpa de la víctima ni de un tercero. Tampoco. Pero lo que sí podemos decir con toda seguridad es que las causas eximentes de responsabilidad civil extracontractual por hecho propio son la legítima defensa del estado de necesidad, la autoayuda, por hecho propio. Acá no, bueno, aquí ya vimos responsabilidad por actividad riesgosa de mujer de riesgo privado. Exoneración de la responsabilidad que dispone el 1847, también ya vimos, ¿verdad? Y hablamos ahí de culpa de la víctima o culpa del tercero. La responsabilidad del dueño o guardián por el ataque de un animal feroz o de un animal no feroz, por privada de discernimiento, que lo dijo Juan Esteban. ¿Quién se hace cargo? El cuidador, el responsable del loco. Y si no puede, lo quito. Los animales feroces o no feroces, ¿verdad? Tenemos otra figura que es la de abuso del derecho. Dice: criterios para establecer el ejercicio abusivo del derecho. Cuando el derecho ha sido ejercido sin interés y con el solo propósito de perjudicar a terceros. B. Cuando el derecho ha sido ejercido en contra de los fines económicos y sociales que inspiraron la ley cuando se le otorgó. Y C. Cuando el derecho se ha ejercido contra la moral, en contra de la moral y de la buena fe. Esto es abuso del derecho. Es cuando vos utilizas una norma para perjudicar. No se me ocurre ningún derecho, no sé, ningún ejemplo, no sé si el libro habla. La verdad que a mí no se me ocurre ningún ejemplo de una figura de abuso del derecho. Algún contrato seguramente, algo, ¿verdad? Pero no se me ocurre ningún caso. Pero sí, lo que sí podemos aseverar es que cuando ejercemos un derecho con el propósito de perjudicar a terceros, hay responsabilidad civil extracontractual. Cuando ejerces el derecho en contra de la buena fe, en contra de la moral, cuando utilizas el derecho en contra del espíritu por el cual fue creado el derecho, que ocasionas un daño, existe abuso del derecho. Dice: análisis de la norma del Código Civil paraguayo. Al referirnos a los modos de determinación de la cuantía de la indemnización, hay tres modos, esto es importante también. Hay tres modos de fijar la cuantificación o la cuantía de una indemnización.
Hay que aplicar la regla esta de los elementos de la responsabilidad civil. Hecho dañoso más imputabilidad más daño más nexo causal igual a responsabilidad civil. Esa es la fórmula que hay que aplicar, sí o sí. Así mismo. Porque si no hay un nexo causal entre el hecho dañoso y el daño, o si el sujeto no es imputable, no hay responsabilidad civil. Si cayó una piedra del cielo y me rompió la cabeza, ¿a quién le culpa? A nadie. Hay un daño, hay un hecho dañoso, hay un nexo causal, lo que no haya una imputabilidad, ¿a quién le hago responsable? Ahora, si esa piedra se me cae estando dentro de McDonald's, cambia la cosa. Ahí ya tengo a quien imputarle ese daño que me causó el hecho dañoso. Ya hay un nexo causal y una imputabilidad. Entonces, todo lo que tengo en la unidad 8, sé que es más largo, no es difícil un programa. Sé que es más largo, pero voy a dejarlo en la unidad 9. Sí. Ah, no, hicimos todo. Genial. Porque yo no era súper larga, pero hicimos todo por aquí. Esto es todo lo que tengo en la unidad 8. No sé si hay alguna duda, consulta. Unidad 9, perdón. ¿Cómo avanzamos? Y como vos quieras, Manuel, si estás cansado, listo. Ya, esto acá nomás quería antes de pasar. Causales de justificación o exoneración del daño por hecho propio. Legítima defensa, estado de necesidad, autoayuda. Cuando hablamos de casos fortuitos y fuerza mayor, es la responsabilidad extracontractual como por hecho propio. También hay, acá quería agregar más esto, ¿verdad? Que también hay exhibición o hay justificación de la exoneración de la responsabilidad. Yo había dicho hace rato, legítima defensa, estado de necesidad y autoayuda más de ahí. Pero olvidé mencionar el caso fortuito y la fuerza
va a establecer un monto para la indemnización. Por eso decimos que la cláusula penal le facilita el trabajo al juez, porque ella va a tener que justificar la reparación directamente